Dice en Proverbios 3:6, Proverbios 3:6, en tu Biblia, por favor, capítulo 3, un versículo muy poderoso, ¿sí? Si lo aplicamos en nuestras vidas. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién hay que reconocer? A Dios. Un versículo antes, el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo, que dice, tu corazón, y no te apoyes en ¿qué? Tu propia prudencia. Wow, es lo que más fácil usted y yo hacemos: depender de nuestras propias fuerzas, hacer lo que a nosotros nos parece que es correcto y decir a Dios: Dios, estás equivocado, yo tengo razón. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál es la promesa? Él enderezará tu vereda. Amén. Y Él enderezará tus veredas. Oramos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos das de poder estar en tu casa. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, a nuestra libertad en este país. Dios, te pido, Señor, que nos hables en esta noche, que podamos oír tu voz y que podamos, Señor, aplicar a nuestras vidas lo que tú quieres que podamos entender. Dios, que nuestro corazón esté en primer lugar de servirte a ti, mi Dios, de servirte a ti como el único Dios verdadero, de reconocerte en nuestros caminos para que puedas enderezar nuestras veredas. Gracias, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, glorifique tu santo nombre en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. La Biblia tiene la clave para que nosotros podamos tener un andar confiado, un andar seguro, caminando en los caminos de nuestro Dios. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Hoy agregué también en la red social este versículo y puse lo siguiente: tu gran deseo debe ser conocer su voluntad. Su gran deleite debe ser hacer su voluntad. Tu gran privilegio, tu gran peligro es negarte a hacer esa voluntad. Nada está bien para usted si no es la voluntad de Dios. Nada puede estar bien para nosotros si no es la voluntad de Dios. Como seres humanos tenemos deseos, que anhelamos cosas, queremos tener también cosas que los demás tienen. Nos preguntamos: Señor, ¿cómo es posible que Él pueda alcanzar? Yo estoy trabajando de igual manera, de sol a sol, estoy ganando, pero Él puede y yo no puedo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que Él no come y por eso puede alcanzar? Muchas veces decimos eso, estamos mirando cómo es el pasto al otro lado de la cerca y no vemos que el pasto también en nuestro lugar nos puede nutrir. Qué importante es que realmente nosotros podamos no depender de lo que nuestras manos pueden hacer, sino lo que Dios permite que hagamos con nuestras manos. Que nosotros podamos realmente ser personas dependientes de nuestro Dios. Dependemos de Él para salvación. Y amén por eso, porque si dependía de nosotros, ninguno de los que estamos aquí tendríamos ni la más mínima chance de pasar la eternidad con Dios. Dios en su voluntad, permitió que un día estemos aquí. Dios en su voluntad permitió que alguien te hablase del Evangelio. Dios en su voluntad permitió y te dio esa oportunidad de que puedas reconocer dentro de ti que eres una persona pecadora, que era insuficiente e imposible para uno mismo salvarse por sus propios méritos. Ahora, hay cosas, hay mitos referente a la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios pensamos que hay la idea o el mito de que Dios nos dará un mapa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que cada uno de nosotros Dios estableció ya, ¿por qué?
es el plan que yo tengo para vos. Tomar. 5 años vas a estar en la iglesia del Faro. 2 años te vas a ir a Paraguay. 3 años después Brasil. Y después... Y después vas a pasar tus últimos años, ¿sí?, en Cancún. Qué lindo sería, ¿no? Qué linda voluntad de Dios sería para mi vida. Muchas veces pensamos que Dios ya estableció un mapa para que usted y yo podamos hacerlo. Y si bien es cierto, Dios es soberano, Dios sabe lo que necesitamos hacer, pero Él no nos dio a nosotros una manera. No te digo a vos que hoy tenés que estar sirviendo acá en el Faro 2 años, después de 3 años vas a ir a otra iglesia, después de 4 o 5 años a otra iglesia y luego a otro lugar. Dios tiene cosas establecidas para nuestras vidas. Él quiere que nosotros podamos alcanzar su voluntad. Pero déjame decirte, la voluntad de Dios no es un mapa. La voluntad de Dios es una relación íntima con Él, ¿sí?, que te va a ir mostrando lo que debes hacer día tras día. Imagínate que si ya supieses lo que iba a hacer el resto de tu vida. Es algo programado. Pero Dios no desea eso para usted. Dios lo que desea es que tengas una relación íntima con Él. Que podamos entender que si tenemos esa relación con Dios, ¿sí?, cuando damos a Dios el lugar que se merece, vamos a hacer netamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si estás caminando con Dios día a día, déjame decirte, es muy difícil que peques. Es muy difícil que ofendas a otra persona. Es muy difícil que te equivoques en tus decisiones, porque estás teniendo a Dios en primer lugar. Ahora, hay otro mito, o otra idea, de que si yo hago la voluntad de Dios, estoy en la miseria. En la miseria. ¿Cómo es eso? Si hago la voluntad de Dios va a ser doloroso, porque escucho, si estás dentro de la voluntad de Dios vas a sufrir, ¿sí? Y si estoy dentro de la voluntad de Dios, seguro que Dios va a querer que sea un misionero, y Dios va a querer enviarme allá en el fondo de la selva para que me coman las bestias, los leones, para pasar hambre, para que los mosquitos me chupen todos los días, ¿sí? Pensamos que si servimos a Dios, nuestra vida va a ser de miseria, que vamos a estar siempre postrados, enfermos. Déjame decirte, Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Déjame decirte, si Dios sabe que te va a enviar a la selva, ya te capacitó para eso. ¿Sí? Si te va a enviar a otro lugar, ya te capacitó para eso. ¿Qué sería de nosotros si nuestro pastor no hubiese escuchado la voz de Dios, si no hubiese estado en su voluntad? Muchos de nosotros no hubiésemos estado hoy día sirviendo a Dios. Si bien Dios obró a su tiempo justo para que Jorge Adrián Rodríguez Díaz un día entre por la puerta en la iglesia Bautista del Faro, ¿sí?, a través de las oraciones de sus familiares, de mi esposa, de mis familiares, tuve que escuchar la palabra de un hombre que me ayudó, ¿sí?, y me desafiaba a servir a Dios. Y doy gracias a Dios por eso, porque estuvo dentro de la voluntad de Dios. Ahora, algunas personas tienen miedo de Dios. ¿Pero saben qué es? No es tener miedo de Dios, es temor a rendirse a la voluntad de Dios, a lo que Dios tiene preparado para su vida. Pensamos que si servimos a Dios, nuestra vida va a ser arruinada, de miseria. Pero déjame decirte, no hay nada más gozoso para el Hijo de Dios que servir a su Dios y estar dentro de la voluntad de su Dios. Así que olvidémonos del mito de la miseria. Otro mito, el mito del misionero. ¿Qué es esto? Que Dios ya estableció a algunas personas que van a ser predicadores, ¿sí?, otros que van a ir a salir de misión, así que yo no tengo nada que hacer para Dios. Yo voy a la iglesia, me siento, escucho, si me gusta la palabra, amén, si no me gusta, bueno, critico. Y si no, un número más. Déjame decirte, Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Dios quiere que usted y yo estemos dentro de su voluntad, que usted y yo podamos servirle a Él. Cada uno de nosotros tenemos la facultad, la potestad y el poder de poder testificar de la salvación que nuestro Señor Jesucristo puede dar a cada persona. ¿Cómo? No sé qué decir.
usted sabe qué decir. Su vida puede decir muchas cosas sin aún abrir su boca. Dios puede cambiar vidas, Dios transforma vidas. Usted tiene un pasado, hoy tiene un presente. Y eso es notorio para muchas personas. Ahora, si su pasado sigue siendo igual cada día, ojo, tengamos problemas con eso, tenemos problemas en eso. Necesitamos realmente poder ser de bendición para otras personas. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Dios quiere realmente que usted y yo podamos servirle. Qué lindo sería que cada uno de nosotros nos reportemos: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieres, úsame en el lugar donde quieres. Señor, para agarrar una escoba, amén, yo la agarro. Señor, para enseñar en la escuela dominical, amén, yo me capacito para hacer eso. Señor, para discipular, úsame. Una verdad dijo la hermana: doy gracias a Dios porque a través de la enseñanza a los niños yo estoy aprendiendo. ¿Sí? Si tenemos la actitud de que realmente necesitamos aprender día tras día, eso nos va a ayudar bastante. No podemos decir que ya la sabemos toda. Este libro, la palabra de Dios, nunca se agota. Siempre hay algo nuevo que nos puede estar enseñando. Ahora, ¿cuál es el otro mito que muchas veces decimos para estar dentro de la voluntad de Dios? Del milagro. Dios tiene que hacer una obra magnífica en mi vida para saber que Dios me está llamando y quiere que esté dentro de su voluntad. Esperamos muchas veces y oramos: Señor, ¿cuándo te vas a presentar delante de mí? ¿Cuándo te vas a aparecer? ¿Por qué? ¿Cuándo me vas a hablar? Estamos ahí esperando que Dios nos hable. O si no, la viceversa, esperamos que Dios realmente nos castigue, que nos tire de la oreja para decir: oh Señor, reconozco que estoy fuera de tu voluntad. Qué importante sería realmente que nosotros podamos entender, ¿sí?, que Dios quiere utilizarnos a nosotros y quiere que estemos dentro de su voluntad. En Primera de Reyes, vamos por favor, en Primera de Reyes, capítulo 19, 11 y 12, vemos a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Y algo extra, por favor, cuando están leyendo su Biblia no tengan un vaso de agua al lado, porque se puede volcar, derramar y mojar sus hojas y no queda igual. La palabra quedó. Ahora buscar el tema. Amén. Bien, capítulo 19, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba, ¿en dónde? En el viento. En el viento, ¿sí? Y tras del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué hace aquí Elías? Amén. Muchas veces nosotros esperamos que sucedan cosas trágicas en nuestras vidas. Esperamos ver un milagro de parte de Dios para saber si es una señal que tenemos que estar dentro de su voluntad o servirle a Él. Pero déjame decirte, Dios está en todo lugar. Y muchas veces usted y yo estamos perdiendo tiempo cruzándonos de brazos, esperando esa ocasión, mientras que estamos perdiendo la oportunidad de servir a nuestro Dios. En un viento apacible, ¿sí?, estaba la presencia de Dios. Déjame decirte, cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, cuando Dios empieza a tocar nuestras vidas, el gozo y la paz que Él nos puede dar es algo indescriptible.
No importa la tribulación que estés pasando, no importa el momento difícil que estés pasando, no importa la enfermedad que tengas, no importa el problema que tengas, si la presencia de Dios está contigo y estás dentro de su voluntad, eso debe generar gozo, paz y alegría en tu vida porque estás dentro de su voluntad. A Dios no le tomó por sorpresa el sufrimiento que estamos viviendo. Dios lo sabía. Y Dios sabe que usted tiene esa capacidad para llevarlo adelante. ¿Cuál es la otra idea o el otro mito que tenemos sobre la voluntad de Dios? El de la oportunidad. ¿Cuándo decimos eso? Yo ya perdí mi oportunidad de servir a Dios. Yo fracasé. Cuando era joven, sí, Dios me estaba llamando para que yo sirva. Cuando yo era joven, sí, quería estudiar, quería prepararme para servirle a Él. Pero ahora no puedo más. Eso es una mentira. No importa la edad que usted tenga, no importa cuántos años tiene, no importa si ayer recibiste a Cristo hace 20 años atrás, no importa. Hoy podés empezar a prepararte a servir a Dios. Hoy hay trabajo para hacer, para estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Dios quiere utilizarnos. El problema es que nosotros tememos a la voluntad de Dios, porque tenemos ideas equivocadas en nuestra mente de que vamos a padecer, de que esperamos una señal de Dios, de que Dios llama solamente a unas personas, o tiene que ocurrir algo trágico en mi vida para poder obedecer. Hoy podemos entrar dentro de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Joel 2:25, yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Esto es magnífico realmente. No importa el tiempo perdido que hayas tenido, no importa si ayer te equivocaste, hoy podés empezar de vuelta. Dios te puede empezar a utilizar hoy. Y amén por eso. Amén. ¿Vos estás respirando hoy? ¿Estás respirando? ¿Sí? O tienes la nariz tapada, igual, con la garganta puedes respirar. Eso es buena señal, estás con vida. Sí, y hay oportunidad de servir a nuestro Dios. Ojo, hay recompensas allá arriba. ¿Qué te está esperando? Allá arriba no va a haber excusas delante de Dios. Hoy podemos estar dentro de la voluntad de Dios. Hoy podemos empezar a poder servir. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención en la década de los 90, cuando empezaron estas guerras contra Irak, recuerdan que seguían Saddam Hussein, empezó todas esas cosas, era la manera en que batallaban. En la antigüedad era hombro a hombro, recuerdan, con la espada, terminaban la espada y sacaban la espada. Ahora en ese tiempo ya empezó el tema de los misiles, 20 kilómetros, 100 kilómetros, ¡pium!, un botón, lo tiraban. Y son las guerras de hoy en día. Ahora, ese misil era dirigido por un computador, tenían el lugar donde tenía que caer, pero muchas veces en la trayectoria ese misil también podía perder el rumbo. Pero también ese misil tenía otro computador dentro de él que lo podían ayudar a corregir el rumbo, ¿sí?, a caer con precisión en el lugar donde tendría que caer. La ciencia, cómo ha avanzado, ¿no? Ahora, ese misil era controlado por otra persona, por alguien. Ahora, ¿usted cree que Dios no nos puede controlar a nosotros también? Por más que hayamos perdido el rumbo de nuestras vidas, de la voluntad de Dios, hoy Dios puede traernos de vuelta a la dirección, al plan perfecto que tiene para nuestras vidas. ¿Sí? No importa cuán lejos te hayas ido, Dios puede tener y tiene el poder de poder encaminarte nuevamente y decirte: Jorge, a partir de hoy, ¿sabes qué? Vas a ser un vaso limpio que puedo utilizar. Pero también tenía una cosa esos misiles. Si por si acaso estaba pero mal, que no se podía controlar, o si venía, se daba la vuelta y venía de vuelta para al lugar donde salía, ¿sabes que tenía? Un botón para ¡pum!, para que reviente antes de llegar
en un lugar equivocado. No volvamos contra Dios. Hoy muchos hermanos están sufriendo consecuencias por rebelarse contra su Dios. ¿Sí? No sé cuál fue la voluntad de Dios, pero yo fracasé en esto y no quiero saber más nada de Dios. No nos volvamos contra la voluntad de Dios. Dios tiene el propósito de nuestras vidas, tiene un plan perfecto para nosotros. Ahora bien, usted y yo debemos, necesitamos, ¿sí?, acudir a Él para poder llegar al rumbo perfecto que tiene para con nosotros. Otra cosa es el misterio el mito del misterio. ¿Qué quiero decir con esto? Que como que Dios nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Porque tengo un plan perfecto para tu vida. Y si vos encontrás ese plan perfecto para tu vida, yo te voy a dar gozo, te voy a bendecir. ¿Sí? Pero tenés que descubrir qué es. La voluntad de Dios no es un misterio. Es lo mismo, es absurdo, es lo mismo que yo le diga a mi hija, yo quiero que vos hagas algo por mí. ¿Sí? Y tenés que descubrirlo. Y si lo descubrís, yo te voy a agradecer en gran manera. ¿Sí? Y si no lo descubrimos, por si acaso, absurdo, ¿no? Él llama así, sí papi, ¿cuál es? No, descubrirlo. Pobre niña, ¿en qué lío se metió, no? No tenemos papá como yo. Ya tiene, ¿no? Pero por si acaso. Dios no actúa de esa manera. Dios te va a mostrar cuál es su voluntad. ¿Sí? Dios te va a mostrar qué es lo que usted tiene que hacer por su causa, para la gloria de Él. ¿Cómo? Teniendo una relación para Él. Esto es el principio, esta introducción para lo que vamos a estudiar el próximo miércoles. ¿Sí? Qué importante sería realmente que nosotros podamos darnos cuenta de esto. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros pudiésemos encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le preguntan? No me respondan. Yo te invito primeramente que vayas a Hechos, capítulo 9. Libro de Hechos. ¿Qué le preguntarías a Jesucristo? En el libro de Hechos, capítulo 9, leemos una de las conversiones más milagrosas y transformadoras en la vida de una persona. Hechos, capítulo 9, ¿lo tienen? ¿Sí? Encontramos la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo, sí, ¿no fue? Perseguidor de cristianos. Exactamente. La palabra de Dios lo describe a él como celoso de la ley, fariseo de fariseos. Él pensaba que estaba dentro de la voluntad de Dios persiguiendo a los cristianos, que estaba haciendo bien por eso, hasta que tuvo un encuentro de gran manera con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 1 adelante: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿sí?, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer.
¿Cuál es la pregunta si un día Cristo viene y se te presenta? ¿Qué le preguntarías? Señor, ¿cuándo me darías salud? Señor, ¿cuándo me darías la posibilidad de tener más dinero? ¿Cuándo me darías el auto que quiero? ¿Cuándo me darías la casa que necesito? ¿Cuándo harías un avivamiento en la iglesia? Solo le pregunto, ¿quién eres? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Ve y se te dirá lo que debes hacer. Dos preguntas con una respuesta de nuestro Dios. Pablo pasó el resto de su vida conociendo quién era Cristo. Y pasó el resto de su vida haciendo la voluntad de Dios para él. Durante todo el trayecto de su vida, él encontró esa respuesta. Es así en nuestras vidas. Necesitamos conocer quién es Jesús. Conocer realmente que es nuestro Salvador personal, lo que hizo por nosotros, lo que sigue haciendo por nosotros, entender que sigue morando en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué hermoso, ¿no? Saber que Dios, Jesucristo, está en nosotros hoy en día. El lunes estoy compartiendo con los hermanos del seminario lo siguiente, leyendo uno de los libros de Adrian Rogers, pastor bautista, fallecido en el año 2005. Él decía, muchas veces me ha reído de hermanos cuando me vienen y me dicen, pastor, qué privilegiados fueron los hombres que vivieron en la época de Jesús que pudieron verlo. Qué privilegiados eran. Y el pastor se reía y decía, nosotros somos los privilegiados. ¿Pero cómo? Ellos les veían. Le narra al pastor la siguiente ilustración que todos conocemos, de cuando María y Marta mandan a llamar a Jesús porque Lázaro, su amigo, estaba muy mal, a punto de fallecer. Jesús no se tomó un avión, no se subió encima de un caballo, no vino encima de un camello corriendo, no. Vino después. Eso indica que Jesucristo, estando aquí en la tierra, 100% Dios y 100% hombre, no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y un privilegio para nosotros, los cristianos de hoy día, de la dispensación de la iglesia, ¿sí?, es que Él cumplió su promesa. Es necesario que yo me vaya para que pueda enviarle el Consolador, alguien como yo. ¿Saben qué? Cristo está con nosotros en todo lugar, en cada momento, y es así que podemos conocer su voluntad para nuestras vidas. Qué importante es que nosotros podamos ver quién eres, Señor, qué quieres que hagas. ¿Podés pensar en estas dos preguntas? ¿Podés hacer esa misma pregunta a Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo quiero conocerte más. Qué lindo sería realmente poder hacer esas preguntas hoy a Dios. Pablo pasó el resto de sus vidas conociendo la respuesta de eso. Y para terminar, un principio de cómo conocer la voluntad de Dios. La guía de Jesucristo es una promesa para nuestras vidas. La guía era una promesa para nuestras vidas. Cristo le dice a Pablo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, lo que es preciso que hagas. Y muchos podemos decir, no, pero eso fue para Pablo, no es para mí. Te leo un pasaje más. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo nos enseña que somos obras de las manos de Dios, es decir, que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Ahora Dios preparó, ¿sí?, las buenas cosas para que nosotros podamos realizar. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Otra palabra,
Salmos 37, 23 dice: por Jehová son afirmados los pasos del hombre, y él se complacerá en su camino. Dios va a ordenar tus pasos, uno por uno. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Salmos 32, 8 dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa eso? Yo salí de vuelta a mi hija. Mi hija debe estar con la oreja colorada atrás. ¿Sí? A veces estamos con mi hija en la casa de visita, en otra casa, en otro lugar. Y hay veces que no le puedo decir: mi hija, no hace esto, porque casi no manda. Sino que directamente a mi hija lo mira y mi hija ya sabe. Significa: si no haces esto, hablamos después en casa. Una mirada de esa manera. Y ya sabe. Me dice ella: no pasa. ¿Sí? Porque en mi casa ocurre milagros. Por ejemplo, hay una varita que habla. O Abigail, bueno, Abigail es un poco más duro, ¿sabes? Sí, que... wow, sale como la mamá. No está por eso la iglesia. Se fue atrás, así que puede decir todo lo que trabaja. ¿Sí? Dios nos ve a nosotros. ¿Sí? Tente eso en la mente. Dios te observa. Los ojos de Jehová están en todo el lugar. Bueno, no positivo para mi esposa. Hay veces que estamos también en las reuniones sociales, estamos así, yo digo una cosa y Joana me dice una mirada. No hables de eso. Y yo entendí, ese cambio de la conversación, ¿no? La conversación. Dios nos ve. El problema es que nosotros no queremos ver a Dios. Queremos seguir siendo desobedientes. Dios tiene voluntad para nuestras vidas. Usted y yo sabemos lo que es correcto o no. Hay cosas que Dios va a ir mostrando paso a paso. Él va a ir interesando, como dice el primer versículo que hemos leído. Que estamos confiados en Él va a enderezar nuestras pisadas. ¿Sabe qué? Dios anhela lo mejor para nosotros más de lo que nosotros anhelamos para nosotros mismos. Amén. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros más de lo que nosotros pensamos de lo que es mejor para nosotros. Mi hermano, mi hermana, si estás viviendo una situación de la cual estás diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Tiene la respuesta. Dios lo sabe. Y Dios sabe que eres capaz de llevarlo adelante. No te va a traer tentaciones y pruebas más de lo que puedas soportar. Dios te conoce. Y Dios quiere realmente que estemos caminando dentro de su voluntad. Próximo miércoles vamos a seguir estudiando de la voluntad de Dios algunos principios para poder ponerlo en práctica. ¿Sí? De cómo yo puedo estar seguro que estoy dentro de la voluntad de Dios. Vamos a orar.